Meditemos en este tema titulado No olvides que hay respuesta sobrenatural. Para esto les invito a que busquemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 y examinemos los versículos 11 al 15. No olvides que hay respuesta sobrenatural, tú que escuchas. No olvides que hay respuesta sobrenatural de parte de Dios y que esto nos lleve a también ampliar nuestra visión de cristianos, porque muchas veces nuestra visión descansa mucho en el hecho de que somos cristianos para hacer buenas obras, para ser transformados, para tener un nuevo entendimiento, para tener vínculos perfectos de amor, pero podemos descuidarnos en que somos cristianos que tenemos acceso a la respuesta sobrenatural, a los milagros de Dios. En Lucas 7, del 11 al 15, dice lo siguiente: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Obviamente, aquel que estaba caminando con sus discípulos, rodeado de una gran multitud, es Jesús. Y este pasaje nos debe recordar que Jesús, estando en la tierra, estaba no limitado por su condición humana. Y esto es importante. Él no estaba limitado por su condición humana porque Él era Dios en ese momento, caminando con un cuerpo, con una naturaleza humana, pero que no impedía o que no restaba ni una millonésima de su esencia sobrenatural. Y por tal razón, Él podía hacer milagros, y por su amor, el amor perfecto de Dios, Él quería hacer milagros. ¿Pero por qué lo hacía? Porque veía a las personas con necesidad, veía a las personas con aflicción. De hecho, en el versículo 13 queda claro: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Había una compasión, una aflicción, había un acercamiento de parte de Jesús, consciente de la condición de ella, y antes de hacer el milagro, la consoló. Muy importante, el Señor iba a hacer el milagro, pero primero la consoló. En estas situaciones de aflicción, busquemos primero ese consuelo, busquemos esa esperanza, acerquémonos y pidámosle esa consolación. Recuerden que incluso cuando Él promete el Espíritu Santo, habla de otro consolador que mostrará verdades ocultas, las cosas que no conocemos, las cosas que no podemos comprender. Pero antes de la acción milagrosa del mismo Espíritu Santo, también nos habla de esa consolación. Una vez que Jesús sana al hijo único de esa madre, a lo que era su tesoro, su motivo de alegría, se acerca nuevamente a la madre, lo entrega a su madre. Porque ahí vemos también cómo hay un ciclo de amor desde antes de hacer el milagro y luego de hacer el milagro. Lo entrega para que ella recordara que Jesús, Dios mismo, hace ese milagro por amor. Y para que no olvidara que hay una respuesta sobrenatural. De hecho, cuando nosotros no presenciamos estas escenas, porque eso fue muchos siglos antes que nosotros naciéramos, pero la leemos ahora, debemos considerar que es para que no olvidemos que tenemos un Dios que da respuestas sobrenaturales. Y vuelvo y repito, tal vez una debilidad que pueden tener algunos cristianos es a veces recordar o considerar que tienen un Dios al que hay que obedecer. Y eso está bien. Pero solamente decir que hay un Dios al que hay que obedecer, que juzga, que está mirando y que da leyes, no nos va a permitir caminar en lo sobrenatural y no nos va a permitir esperar lo sobrenatural. Dios mira, Dios enseña, Dios guía, Dios ordena, pero Dios también hace milagros porque nos ama, porque tiene compasión de nosotros y nos quiere devolver lo que está deteriorado. En este caso es curioso porque el Señor se acercó a ella, aunque ella no había tenido la oportunidad de acercarse a Él. Ella estaba junto al féretro, ella estaba sufriendo, pero eso no implica que nosotros no nos acerquemos al Señor. Por supuesto que no, porque en Mateo 6, del 31 al 33, nos dice que debemos acercarnos al Señor y no a la tristeza. Debemos acercarnos al Señor y no a la preocupación. Debemos acercarnos al Señor y no a la crisis.
porque muchas veces cuando estamos en crisis nos acercamos demasiado, estamos demasiado vinculados a la crisis y podemos descuidar buscar al Señor. Mas en Mateo 6, como les había dicho, desde el versículo 31, hacemos la siguiente lectura. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí están los problemas, pero a veces ante los problemas tenemos una cercanía voluntaria, o sea, claro, estamos agobiados y estamos pensando en el problema, nuestra mente está radicada en los problemas, pero aquí el llamado es no te afanes, deja de pensar en eso, o sea, desvincúlate del problema para vincularte con Dios. Vincúlate a Dios, acércate a Dios, apártate del problema, apártate de los afanes, de las enfermedades, de las angustias que están viviendo un momento los tuyos. Acércate a Dios en ese momento en que estás viendo que los tuyos están viviendo esas situaciones donde tú le estás viviendo. Acércate a Dios, apártate del problema, ten un cara a cara con Dios, porque al final de cuentas, cierta fue esta promesa que salió de los propios labios de Jesús. Mas buscar primeramente, primero que todo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las respuestas a los milagros. Porque ¿cómo pueden ocurrir estas cosas si no las busco yo? Porque vienen del cielo. ¿Y qué es la respuesta del cielo? Un milagro. Allí está la sanidad, el alimento, la provisión que yo no busqué y llega del cielo o llega a través de un ser humano o de una comunidad que no tenía por qué hacerlo, pero tiene el ánimo y tiene la provisión para darme o la salud para darme, porque hay milagros que no debemos olvidarlos, escatimarlos. No tenemos solamente un Dios que dice, sino un Dios que hace y que hace lo que nadie puede decir que se dice o que se hace o que se puede alcanzar. Dios hace por encima de lo que los hombres dicen que se puede hacer y por eso es milagro. Vamos al Salmo 27. Para que con este salmo, el número 27, cobremos ánimo. Y ante esto también analicemos. Estamos perdiendo el ánimo por las situaciones. Es lógico que los problemas que estamos viviendo y que nos hace meditar en este tema que fue escrito semanas antes y agendado hoy, sin saber las situaciones que estamos viviendo, porque estamos viviendo situaciones difíciles dentro de nuestra iglesia. Tenemos personas convalecientes, problemas de salud, problemas en otro orden, pero problemas que están allí para quitarnos el ánimo, el gozo, la esperanza. Ante eso, vamos a alentarnos en lo que dice el Salmo 27. Vamos a leer primero el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios no me va a dejar. Al contrario, aunque mi padre y mi madre me quisieran dar todo, Dios va a dar lo que ellos no pueden. Porque también la impotencia está en que yo sé que hay personas que dijeran ojalá me pudiera quitar los órganos del cuerpo, todo lo que fuera necesario para que tú vivieras, para que tu hija viva, para que tu hijo viva, para que tu madre se levante nuevamente. No lo pueden hacer porque allí no está la solución. Pero con todo y eso, cuando el hombre dice ya yo no puedo, tenemos a un Dios que nos recogerá. Y dice el Salmo 27 nuevamente, pero ahora en el versículo 14. ¿Qué debo hacer entonces? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Dios, deja que Dios haga el milagro. Esfuérzate en creer, esfuérzate en meditar la palabra, en alentarte, en recordar las promesas, en permanecer en Él. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Cuando estamos pensando demasiado en el problema, sí nos esforzamos, pero nos esforzamos en lo que no debemos esforzarnos. En buscar soluciones que están por encima de nuestra capacidad, de la capacidad del mundo entero. Esforcémonos en seguir creyendo, en seguir alentándonos, en seguir adorando al Señor, creciendo en su palabra. Y parecerá contradictorio porque ¿qué está haciendo el hermano o qué está haciendo la hermana en estos momentos de angustia? Buscando al Señor con ardor, con esperanza, con denuedo. Para el mundo esto es contradictorio. Pero es lo que debemos hacer para que sin afán veamos cómo Dios agregará todas estas cosas serán añadidas porque hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Con estas palabras les solicito que oremos, intercedamos nuevamente y confiemos en el Señor. Señor, muchas gracias porque en medio de las situaciones que estamos viviendo, tú te adelantaste.
desde hace días, antes que viviéramos las cosas que estamos viviendo, tú ya nos preparabas con este tema. Lo colocaste en la agenda de hoy, sin saber, y cuando examino y veo las condiciones, me doy cuenta que tú tenías todo por adelantado y que era necesario que hoy escucháramos esta palabra y que luego la compartamos a los hermanos, la compartamos a los que están viviendo situaciones difíciles. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por adelantarte a todos los eventos que nos ocurren y por recordarnos que no nos afanemos por lo que estamos viviendo, sino más bien que nos esforcemos en buscarte a ti. Los problemas están allí y no es que vamos a ser irresponsables, vamos a tener la responsabilidad de buscarte, porque esa va a ser nuestra responsabilidad, buscarte para ser fortalecidos y para ser guiados, ser fortalecidos para no desfallecer y para ser guiados para saber cómo actuar, porque cuando termina la oración viene la obediencia a lo que tú nos has mostrado, con un carácter y un temple de Cristo ante las situaciones que estamos viviendo, con compasión, pero con valor y sin temor. Gracias, Señor, por esta palabra hoy y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.